Vamos a tratar de redimir el tiempo porque no lo hicimos venir más temprano para que se vaya a la misma hora, ¿verdad? Vamos a tratar de irnos en el tiempo, a pesar de que estamos algo atrasados. Yo quiero compartirle en esta noche basados en el verso del que partimos, porque el domingo vamos a traer primicias y a recibir un propósito de Dios para nuestras vidas, entendiendo que el pueblo de Dios debe de estar dispuesto en su mente y en su corazón a ser dirigido por Dios en todos los ámbitos de su vida y a obedecer. Amén. Amén. Entonces, pero quiero compartirle esta noche sobre la primicia. Lo hacemos, también el domingo lo haremos, pero dejarle algunos fundamentos, ya que alguien me decía: mi hermano, pero esto de la primicia, o sea, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Entonces, o sea, como quien dice, ¿es bíblico o no es bíblico? O sea, sí, se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Bueno, mire, hermano, no hay ninguna ley que establezca que nosotros tengamos que traer primicias, porque estamos en el nuevo pacto. No hay, o sea, no es una cuestión de, no es una ley, pero en la palabra de Dios nada es impuesto. Amén. Nosotros creemos en la palabra, creemos en que toda la palabra es para nosotros y creemos en los principios de bendición de la palabra. Principios de bendición en la palabra. Entonces le doy como ejemplo, o sea, si lo pudiéramos poner así, en el Nuevo Testamento se menciona varias veces la relación de primicias, hablando de que Cristo es la primicia de los que durmieron, hablando de una familia. En el libro de los Hechos dice que son la primicia de los de Acaya. Y bueno, o sea, el concepto y el principio de primicias sigue apareciendo en el Nuevo Testamento, aunque no aparezca usted traiga primicias, porque no podemos hacerlo como las primicias de la ley, que había un día de primicias, que era la primicia de las cosechas, era la primicia de hacer las masas para su pan. Si nosotros ni pan hacemos, hermano, nunca andaríamos honrando nosotros a Dios, ¿verdad? Tenemos nosotros que entender el principio de la palabra. Relacionado con eso, como yo le decía a una persona, nosotros creemos en las bendiciones de toda la Biblia, pero a veces nosotros queremos creer solo las bendiciones que nos convienen, porque si no pudiéramos aplicar ciertos principios de bendición de la palabra del antiguo pacto, principios de bendición, no impuestos, principios de bendición, no podríamos traer del antiguo pacto la palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien, porque eso no está en el Nuevo Testamento. Entonces no honremos a los padres y a las madres porque no lo dice el Nuevo Testamento. Momento, ese es un principio de bendición y todos aquí lo seguimos aplicando. Ahí anda usted con sus carteles benditos ahí en su casa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces eso está en el Antiguo Testamento y no nos lo imponen. Entonces no, Jehová no es su pastor, porque está en el Antiguo Pacto, porque no lo dice en el Nuevo. O sea, nosotros debemos tomar los principios de bendición que creemos que siguen en vigencia, siendo aplicados en nuestras vidas. Ahí va el diezmo, ahí va la ofrenda, y yo creo, sin ser absoluto, de que podemos nosotros aplicarle fe a las primicias. Amén. Este no es el libro de la ley, este es Proverbios. Aparece dentro de los Proverbios, simplemente no aparece dentro de una estructura de la ley. Aparece en Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuántos de ustedes han leído Proverbios que los han aplicado a su vida para que les sea de bendición?
¿Cuántos de ustedes han tomado proverbios para bendición de su vida? Pero que pues si no, pero esos proverbios son de la ley, no se pueden usar. Bueno, entonces ya no podríamos usar mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Aunque es cierto, no pudiéramos aplicar el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. No podríamos aplicar instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se apartará de él. Y nos quedaríamos nosotros sin tantos principios de bendición. Entonces, aparecen proverbios, o sea, esto no significa de que estar controlando ahí en la puerta, chequeando, no, es cuestión con el Señor. Pero como nosotros, pero ¿cómo eran las primicias, hermano? Las primicias, pues, para leer algo de las primicias, si quiere rápidamente, acompáñeme a Números capítulo número 15, por favor. Números 15, versos 19 y 20. No creo que nos va a dar tiempo a todo, pero Números 15, verso 19. Y cuando lo tenga, usted puede decir amén. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? Yo creo que lo sé. Leamos, cuando comencéis a comer del pan de la tierra ofreceréis ofrenda a Jehová. Verso 20. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta de ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Esta es la RBR. Pero de lo primero que amaséis era la primicia de tu masa. Es lo que está relacionado con el Nuevo Testamento. Ahora, ya leyó aquí, leamos rápidamente, 19, volvamos al 19. Mire lo que... Cuando comencéis a comer del pan de la tierra ofreceréis ofrenda a Jehová. Sigamos. Y de lo primero que amaséis, lo primero que amasaban, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Ahora, para entender este verso o para complementar este verso, vámonos al libro de Romanos, por favor, capítulo número 11 y versículo número 16. Ya que nos están ahí proyectando, Romanos 11, 16. Y dice así, bueno, yo lo tengo acá. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, entonces, pero usted tiene su Biblia ahí, ya llegó. Entonces, el libro de Romanos nos está estableciendo y nos está diciendo, vio lo que leímos allá en el libro en Deuteronomio, en Números 15. Ahora el libro de Romanos dice, si las primicias son santas, esto ya es Nuevo Testamento. Claro, aquí está hablando, haciendo una aplicación de las primicias hacia Israel como pueblo de Dios, pero establece Pablo, las primicias son santas, también lo de la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, lo que se establecía era de que Dios le había dicho a su pueblo de que de todo lo que él tuviere, todo lo primero que tuviere, se lo entregara y se lo consagrara a él. Ese era el principio que establecía el Señor sobre las primicias. Y lo que está diciendo es, cuando ustedes amasen para su pan, la primera torta que hagan, se la ofrecen a Dios, es una ofrenda a Dios. Y toda la torta va a quedar santificada, toda la torta va a quedar bendecida. Ese es el principio. Entonces, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en el antiguo pacto, ahora somos todos el Israel de Dios, tenía el entendimiento de la bendición que representaba obedecer ciertos principios que a estas alturas no se pueden poner como ley, hermano. No son leyes, pero son principios de bendición. Amén. Pues son principios de bendición. Porque, bueno, si quiere, lo unimos en el antiguo pacto. Ahora vamos
a Hechos 20:35. Si quiere acompañarme a Hechos 20:35. Dice así. ¿Tiene ahí su Biblia? Ya están los muchachos, ya llegaron. Bueno, mire para acá entonces. Lo que está buscando ahí. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si nosotros entendemos de que en el antiguo pacto tanto diezmos, ofrendas, como principios, como primicias, diezmos, ofrendas y primicias, el Señor las había establecido como parámetros de bendición para todos nosotros. Viene y cita aquí esto. Fíjense que no aparece en los evangelios, son de los textos bien particulares de la Biblia, porque esas palabras de Jesús aparecen solo porque las dice Pablo en el libro de los Hechos. Bueno, las dice Lucas, ¿verdad? Pero aquí el que estaba hablando en ese momento era Pablo. Pero dice, porque las palabras del Señor Jesús es: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces nosotros debemos de creer de que los principios que Dios estableció, este es un principio de Dios, es mejor dar que recibir. Yo sé que nosotros vivimos en un sistema que es complicado que entienda eso, que entendamos eso, ¿verdad? Porque para nosotros la verdad, uno siempre está esperando mejor que le den, ¿verdad, hermano? Es la pura verdad, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Raro, diría yo, raro que haya alguien que esté pensando en darle a otros. Ya no digamos en darle a Dios. O sea, es una persona. Raro que nosotros tenemos: Señor, bendíceme mucho, yo para todo lo que me des se lo voy a dar a mis hermanos, o voy a dar a los necesitados. Fíjense que eso un hermano me dijo una vez, estaba yo platicando con él ahí. Él vive en los Estados Unidos y me decía, fíjese hermano, de que una de las cosas que a mí más me sorprende es de que este país le presta dinero y le dona dinero a medio mundo. A todos les da dinero. Y por lo regular siempre tienen, y tienen añales dando dinero a todos. Y cuando vienen a ver, no por estar dando se quedaron sin nada, siguen teniendo. Entonces él era un cristiano y me dijo: yo creo que los principios de Dios funcionan. Y yo también lo creo. Y si Dios dice, que mejor cosa es dar que recibir, es porque aquel que da obedeciendo a Dios solo puede dar si tiene. Y si en su corazón está el dar, Dios le va a dar. Porque ¿de dónde va a dar si no tiene? ¿De dónde va a dar si no tiene? Van a decir a Dios: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ay, pues yo no tengo. Esa es la justificación de la gente. Alguien dijo: no tiene porque no da. La gente no da porque no tiene, pero no tiene porque no da. Hermano, cuando nosotros pensamos, para explicarle en una bendición como la bendición de primicias, en las cuales yo no quiero dar, pues no de hermano, véngase al culto, gócese delante del Señor. Pero si yo creo en las bendiciones de Dios y me respalda que más bienaventurado, que Dios se agrade que yo dé y que yo pueda tener oportunidad, porque ¿por qué lo hacemos de esa manera? Eso también le quería explicar. Porque no es de que el primer día, nosotros lo hacemos siempre el primer domingo del año. Pero la primicia es, como me dijo alguien, hermano, la primicia debería de ser
digamos, de mi sueldo de enero traer yo o de mi negocio. No, lo hacemos por fe. Porque aquellos lo hacían por cosecha, ¿verdad? Imagínense ustedes la cosecha del trigo, ahorita no traigo en la mente, o la cosecha de la cebada, no sé en qué tiempo era, pero cuando se levantaba la cosecha, lo primero de la cosecha, los primeros frutos eran para el Señor, eran la ofrenda. Eso era la primicia. Pero ¿qué es lo que sucede? De que de alguna manera si nosotros no tomamos la esencia del corazón de Dios. Y cuando digo la esencia del corazón de Dios, es porque si alguien vivió primero todo, o ha vivido, o ha enseñado a dar, es Dios mismo. Dios nos puede decir que más bienaventurada cosa es dar, porque Él dio a su Hijo Jesucristo, que era lo mejor que había en Él. El Señor dio a Jesucristo su Hijo, amén. Dio a Jesús. Y ¿sabe dónde se veo yo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Al único, o sea, dio su primicia. El Señor a favor de un sacrificio que nos iba a alcanzar a todos, afectándonos y bendiciéndonos para la eternidad. Esta palabra dice en la versión 95, en la BLA creo, con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles, y recuerden las palabras del Señor Jesús: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Mi hermano, crea eso, creámoslo. Entonces nosotros debemos, entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque debe de haber algún momento del año, porque hay un día, la Biblia nos dice, tal vez ya no vamos a poder ver, la Biblia nos dice, nos habla del día de la primicia en el pueblo de Israel. En muchos lugares que había un día que llevaban la primicia, que se lo vamos a establecer el domingo, que ponían una canasta, que llamaban al sumo sacerdote, él bendecía la primicia, y entonces el principio de la primicia es el mismo. Bendice para que todo, bendice lo primero, Señor, de mi vida, de mi día, de mis hijos, de mi trabajo, de mis bienes, para que todo sea bendecido. Porque si el principio de la masa es santo, toda la masa va a ser santa. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo número 26, ya rápidamente. Deuteronomio 26 y versículo número 2. No vamos a poder verlo todo, pero bueno, ahí está. Bien, Deuteronomio 26, 2. Entonces, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Miremos el siguiente verso. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Verso 4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces, miremos el verso 5. Es que nos teníamos que ir es del 1 al 10, pasemos al 6, porque no tenemos tanto tiempo para ir detenidamente. El 7 ahora sigue describiendo que salieron de Egipto. Vamos al 8, al 9 y ahora al 10. Cierra la primera. Y ahora aquí ha traído, describe toda la bendición de Dios desde que salió de Egipto, y les dice: y ahora aquí ha traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Esto era, por supuesto, de que la ley. Pero hermano, nosotros creemos que hemos sido bendecidos,
Y mire, pero y quería decirle algo más, no bendecidos siempre en lo que nosotros creemos, porque a veces la bendición de lo primero es, Señor, yo te voy a traer una rueda y me das un carro, ¿viste? No se trata de... Señor, yo te voy a traer un sartén y me das una batería de acero inoxidable, dirá la hermana. Uno puede aplicar fe de que Dios va a bendecir todo lo que Dios te da. Y usamos el primer domingo del año porque usamos un día, porque si había un día para las primicias. Entonces, ¿qué va a hacer usted? A veces usted va a decir, pero yo no vi el carro, yo traje una rueda de primicia y no me dio el carro. Es que las bendiciones de Dios no van a ser siempre como nosotros nos imaginamos. Porque si nosotros, usted quiere la primicia, tendría que ser primicia de todo. Pero por fe nosotros damos una primicia de nuestros salarios. No damos lo que ya tenemos, damos una primicia creyendo que Dios nos va a dar y nos va a dar mucho más. Usted ore al Señor, honre a Dios con su primicia, crea en eso. Y el principio no es un principio de la ley, es un principio tan nuevo testamentario como el que acabamos de leer, porque más bienaventurada cosa es dar, o como dice la Biblia del lenguaje actual, Dios bendice más al que da que al que recibe. Mira, hermano, no sabemos de qué manera, ni cuánto, ni cómo. Yo le puedo decir, hermano, en el nombre de Jesús, que de una forma sobrenatural yo he visto cómo eso se cumple, hermano. Y he visto a muchos de ustedes cómo Dios los ha bendecido, hermano, aplicando fe a todos los, pero no significa de que, no, yo entonces yo traje y ya no me acordé de ningún otro principio de obediencia. No, por supuesto, hay que vivir en obediencia al Señor. Pero, hermano, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Venir y decir, Señor, mi tiempo, mi vida, mi trabajo, mi negocio, la provisión, lo primero siempre va a ser tuyo. Todo lo demás vendrá a ser bendecido por Dios. ¿Sabe de que el primogénito era parte de la bendición de la primicia? El primogénito, los primeros de la familia. Hay gente que ha sido bendecida, hermano. Solo déjeme decirle, yo vi primogénitos descarriados que en un momento dado los consagraron al Señor y sus vidas son otras. Principios de bendición que se van cumpliendo. Pero esto es, si usted quiere, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todo tus bienes. Y solo déjeme explicar, y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar era donde se paraban a pisar la uva para el vino, el mosto del vino, el gozo, el bien, la prosperidad de Dios. La gente siempre quiere que Dios haga y haga y haga más. Dios ya hizo. Él añade. Él ya hizo. No, pero es que ahora Dios va a hacer, pero es que Dios tiene que hacer. Él añade. Honremos. Cumplamos la palabra. Creamos. Y no es una imposición, ni es una ley. Simplemente es un principio que se cumplirá. Cierre sus ojos. Nosotros estamos en este primer día del año 2016 aquí en su casa.
nosotros podemos decir, Señor, esta es una primicia. Señor, levante su mano derecha, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, mira la mano levantada de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, en esta noche venimos, en este primer día del año, a creer, Señor, que nuestra obediencia traerá, Señor, cosechas de bendición, de bien a nuestra vida. Te pedimos, Dios bendito y amado, en el nombre de Jesús, que tu mano se mueva a nuestras vidas y a nuestros hijos. Este año que comienza, yo quiero tener una mente y un corazón diferente. Yo quiero dar. Quiero aprender a dar, Señor. Quiero que cambie mi mente y mi vida de siempre viendo quién me da y por dónde me da y cuándo me trae. Qué bendición ser como tú, Dios, que siempre das, que siempre das, que tienes para dar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Bendice el trabajo de sus manos. Bendice, Señor, su despensa, su provisión, su salud, su entendimiento, su simiente, sus generaciones. Dios mío, tú eres un Dios bueno. Ya vamos a finalizar, pero dígale así, dígaselo: Señor, tú eres un Dios bueno. Tú eres mi Padre. Yo te doy mi alabanza hoy. Te doy acciones de gracias. Te digo gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Creo en todo lo que haces. Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Yo creo